Si existe vida inteligente en algún lugar del universo, ¿por qué no nos han contactado? Piénsenlo, el universo tiene 13.800 millones de años. Contiene cientos de miles de millones de galaxias. Cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas. Muchas de esas estrellas tienen planetas. Algunos de esos planetas están en la zona habitable. Los números son asombrosos. Incluso si la vida inteligente es rara, la escala pura sugiere que debería existir en algún lugar. Y si existe, y si algunas civilizaciones son millones o incluso miles de millones de años más antiguas que la nuestra, deberían ser vastamente más avanzadas que nosotros. Deberían tener tecnologías que no podemos imaginar. Deberían haber resuelto problemas con los que aún luchamos. Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué no nos han visitado? ¿Por qué no hemos visto ninguna evidencia de su existencia? Esta es una de las preguntas más profundas de la ciencia. Y la respuesta, creo, no es lo que la mayoría de la gente espera. No es que los extraterrestres no existan. No es que estén escondidos. No es que les falte curiosidad o ambición. La respuesta es más simple y más profunda. La física no lo permite. El universo está estructurado de tal manera que los viajes interestelares, especialmente a través de las vastas distancias entre estrellas y galaxias, no solo son difíciles, son efectivamente imposibles, incluso para civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Déjenme explicar por qué. La mayoría de las personas asumen que la tecnología avanzada puede superar cualquier obstáculo, que si una civilización es lo suficientemente inteligente, lo suficientemente decidida, lo suficientemente ingeniosa, puede hacer cualquier cosa, incluido cruzar las vastas distancias del espacio para llegar a otros sistemas estelares. Este es un pensamiento reconfortante. Sugiere que el universo es accesible, que la exploración es solo cuestión de tiempo y esfuerzo, que nosotros o alguien más eventualmente nos expandiremos por la galaxia. Pero esta suposición se basa en una incomprensión de la física, porque los obstáculos para los viajes interestelares no son tecnológicos, son fundamentales, integrados en la estructura del espacio-tiempo mismo. Ninguna cantidad de ingenio puede superarlos. Ninguna tecnología, sin importar cuán avanzada sea, puede eludir las leyes de la física. Y esas leyes son implacables. Imponen límites estrictos en velocidad, energía y tiempo. Límites que hacen que los viajes interestelares sean extraordinariamente difíciles, y los viajes intergalácticos esencialmente imposibles. Permítanme comenzar explicando la escala del problema, porque creo que la mayoría de las personas realmente no comprenden qué tan lejos están las cosas en el espacio. Cuando hablamos de distancias en el espacio, usamos años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. La luz se mueve a unos 300.000 kilómetros por segundo. Eso es rápido, muy rápido. Nada en el universo se mueve más rápido. En un segundo, la luz recorre 300.000 kilómetros. En un año, la luz recorre unos 9,5 billones de kilómetros. Eso es un año luz. Ahora pongamos eso en perspectiva. La estrella más cercana a nuestro Sol es Próxima Centauri. Está a unos 4,2 años luz de distancia. Eso significa que la luz de Próxima Centauri tarda 4,2 años en llegarnos. Si quisieras enviar una señal a Próxima Centauri, tardaría 4,2 años en llegar. Y si alguien allí respondiera de inmediato, su respuesta tardaría otros 4,2 años en llegar a nosotros. Viaje de ida y vuelta total, más de 8 años, solo para intercambiar un único mensaje. Esa es la estrella más cercana, solo una estrella, a 4,2 años luz de distancia. La mayoría de las estrellas están mucho más lejos. La distancia promedio entre estrellas en nuestra galaxia es de unos 5 años luz. Algunas están a cientos o miles de años luz de distancia. Y nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Si estás en un lado y quieres llegar al otro, estás hablando de 100.000 años luz de distancia. Y eso es solo nuestra galaxia. La galaxia mayor más cercana a nosotros es Andrómeda. Está a unos 2,5 millones de años luz de distancia. 2,5 millones de años para que la luz haga el viaje. El universo observable tiene unos 93.000 millones de años luz de diámetro.
93.000 millones de años para que la luz cruce de un lado al otro, excepto que el universo se ha expandido, por lo que en la práctica es aún más complicado. El punto es que el espacio es incomprensiblemente grande. Las distancias son tan vastas que incluso la luz, lo más rápido del universo, tarda años, milenios, millones de años en cruzarlas. Y si estás tratando de viajar esas distancias, tienes un problema, porque no puedes ir más rápido que la luz. Déjenme explicar por qué nada puede viajar más rápido que la luz. Esto no es una limitación tecnológica. Es una ley fundamental de la física, integrada en la estructura del espacio-tiempo mismo. La razón proviene de la teoría de la relatividad especial de Einstein, y es sorprendentemente simple una vez que entiendes la idea central. En la experiencia cotidiana, pensamos en el espacio y el tiempo como separados. El espacio es donde ocurren las cosas. El tiempo es cuando ocurren las cosas. Puedes moverte por el espacio. El tiempo simplemente fluye. Pero Einstein demostró que el espacio y el tiempo no están separados. Están unificados en una única estructura llamada espacio-tiempo. Y la velocidad de la luz no es solo una velocidad. Es una constante fundamental que define la estructura del espacio-tiempo. Aquí está la idea clave. A medida que te mueves más rápido por el espacio, te mueves más lentamente por el tiempo. Esto se llama dilatación del tiempo, y es un efecto real y medible. Si estás quieto, te mueves por el tiempo a la velocidad máxima, 1 segundo por segundo. Pero si comienzas a moverte por el espacio, comienzas a moverte por el tiempo más lentamente. Para ti el tiempo todavía se siente normal, pero en relación con alguien que está quieto, tu reloj va lento. Cuanto más rápido te mueves por el espacio, más lentamente te mueves por el tiempo. A velocidades muy altas, cerca de la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo se vuelve extrema. Si te mueves al 99% de la velocidad de la luz, el tiempo para ti transcurre unas 7 veces más lento que para alguien en reposo. Si te mueves al 99,9%, el tiempo transcurre unas 22 veces más lento. Exactamente a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene, completamente. Desde la perspectiva de un fotón, una partícula de luz, no pasa tiempo. Un fotón emitido por una estrella lejana y absorbido por tu ojo viaja durante millones de años desde nuestra perspectiva. Pero desde la perspectiva del fotón, el viaje es instantáneo, no transcurre tiempo. Esta es la razón por la que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz, porque a medida que te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza. Y para alcanzar la velocidad de la luz, el tiempo tendría que detenerse. Pero que el tiempo se detenga significa que estás congelado. No puedes acelerar más. No puedes alcanzar la velocidad de la luz. Hay otra manera de ver esto. A medida que aceleras, tu masa aumenta. No tu masa en reposo, sino tu masa relativista. Cuanto más rápido vas, más masivo te vuelves. Y cuanto más masivo eres, más energía se necesita para acelerarte más. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, tu masa relativista se aproxima al infinito, y para alcanzar la velocidad de la luz necesitarías energía infinita, lo cual es imposible. Entonces la velocidad de la luz es un límite estricto, no porque no hayamos construido un motor lo suficientemente rápido, sino porque la estructura del espacio-tiempo no permite que nada con masa la alcance. La luz misma viaja a la velocidad de la luz porque los fotones no tienen masa, cero. Por eso pueden moverse a esa velocidad. Pero cualquier cosa con masa, sin importar cuán pequeña sea, no puede. Esta es la primera barrera para los viajes interestelares. No puedes ir más rápido que la luz. Y las distancias entre estrellas se miden en años luz. Entonces, incluso viajando a la velocidad de la luz, lo cual es imposible para cualquier cosa con masa, se tardarían años en llegar a las estrellas más cercanas, siglos o milenios en cruzar la galaxia, millones de años en llegar a otras galaxias. Y no puedes ir más rápido. La física no lo permite. Pero imaginemos por un momento que pudieras viajar cerca de la velocidad de la luz, digamos el 99% de la velocidad de la luz. Eso sigue siendo increíblemente rápido, mucho más rápido que cualquier cosa que hayamos construido. Pero imaginemos que es posible. Para llegar a Próxima Centauri, a 4,2 años luz de distancia,
al 99% de la velocidad de la luz, tardaría unos 4,2 años, desde la perspectiva de alguien en la Tierra. Desde tu perspectiva, la dilatación del tiempo lo haría más corto, quizás un año más o menos. Eso no suena tan mal, unos pocos años para llegar a otra estrella, desafiante pero factible, excepto por un problema. Para acelerar una nave espacial al 99% de la velocidad de la luz, se requiere una enorme cantidad de energía, más energía de la que la mayoría de las personas se da cuenta. Déjenme dar algunos números. Digamos que quieres enviar una pequeña nave espacial, solo 1 tonelada, 1000 kilogramos. Eso es diminuto para los estándares de naves espaciales. La Estación Espacial Internacional pesa unas 400 toneladas. El transbordador espacial pesaba unas 2000 toneladas, pero digamos que construyes algo pequeño, 1 tonelada. Para acelerar 1 tonelada al 99% de la velocidad de la luz, necesitas aproximadamente 1,8 cover 10 a cuadrado ciento de energía. Esos son 18,000 millones de THK. En comparación, el consumo total de energía de toda la civilización humana en un año es de unos 600 EJ. Un EJ son 1000 PJ. Un PJ son 1000 THK. Entonces, la energía necesaria para acelerar 1 tonelada al 99% de la velocidad de la luz es unas 30,000 veces el consumo total anual de energía de la civilización humana, para una sola nave espacial de 1 tonelada. ¿De dónde vendría esta energía? Los cohetes químicos están descartados, no tienen ni de lejos suficiente densidad de energía. La fisión nuclear es mejor, pero todavía no es suficiente. La fusión nuclear podría funcionar en principio, pero aún no la hemos dominado. E incluso la fusión no tiene la densidad de energía para alcanzar velocidades relativistas de manera eficiente. Necesitarías algo como la antimateria. La aniquilación materia-antimateria es la fuente de energía más eficiente que permite la física. EMC². Conversión total de masa en energía. 1 kilogramo de materia aniquilándose con 1 kilogramo de antimateria produce unos 9, aproximadamente el equivalente a 21 megatones de TNT. Para acelerar 1 tonelada al 99% de la velocidad de la luz usando antimateria, necesitarías unas 10 toneladas de antimateria y 10 toneladas de materia para aniquilarla. Entonces, 20 toneladas de combustible total para una carga útil de 1 tonelada. Eso es una relación de masa de 20 a 1. No terrible para los estándares de cohetes. Pero aquí está el problema. No podemos producir antimateria en cantidades significativas. La cantidad total de antimateria jamás producida por los humanos se mide en nanogramos, millonésimas de gramo. Necesitamos toneladas. E incluso si pudieras producirla, necesitarías almacenarla. La antimateria se aniquila al contacto con la materia. Entonces necesitarías confinamiento magnético, confinamiento perfecto, durante años o décadas. Un pequeño fallo y todo el suministro de combustible explota. Y esto es solo para acelerar. También necesitas desacelerar cuando llegas a tu destino. De lo contrario, pasas volando al 99% de la velocidad de la luz y no puedes detenerte. Entonces necesitas otras 20 toneladas de combustible para frenar. Ahora estás en 40 toneladas de combustible para una carga útil de 1 tonelada, excepto que es peor, porque el combustible para la desaceleración tiene que ser acelerado al comienzo del viaje. Entonces necesitas combustible extra para acelerar el combustible de desaceleración. Esta es la tiranía de la ecuación del cohete. Cuanto más combustible llevas, más combustible necesitas para acelerar ese combustible y así sucesivamente. Cuando trabajas en las matemáticas, la relación de masa explota. Terminas necesitando cientos de miles de toneladas de combustible para una carga útil de 1 tonelada, tal vez más. Y recuerda, esto es para una nave espacial de 1 tonelada. Si quieres enviar algo más grande, los requisitos de energía escalan proporcionalmente. Una nave de 10 toneladas necesita 10 veces la energía. Una nave de 100 toneladas necesita 100 veces más. Para una misión tripulada, necesitarías soporte vital, comida, agua, aire, blindaje contra la radiación. Estos añaden masa, mucha masa.
Estás hablando de cientos de toneladas como mínimo. Los requisitos de energía se vuelven astronómicos, mucho más allá de cualquier cosa que actualmente podamos imaginar producir. Y esto es solo para llegar a la estrella más cercana. Si quieres ir más lejos, los requisitos de energía no cambian mucho porque el factor limitante es la aceleración y desaceleración, no la distancia, pero el tiempo aumenta. Para cruzar la galaxia, 100.000 años luz, incluso al 99% de la velocidad de la luz, se tarda más de 100.000 años desde la perspectiva de la Tierra, y decenas de miles de años desde la perspectiva del viajero, debido a la dilatación del tiempo. Para llegar a otra galaxia, millones de años desde la perspectiva de la Tierra, miles o decenas de miles desde la perspectiva del viajero, y para todo esto, necesitas energía, enormes cantidades de energía, energía que no sabemos cómo producir o almacenar. Esta es la segunda barrera. Incluso si pudieras acercarte a la velocidad de la luz, la energía requerida es tan inmensa que no está claro si alguna civilización, sin importar cuán avanzada sea, podría lograrlo a una escala significativa. Pero sigamos adelante. Imaginemos que de alguna manera resuelves el problema de la energía. Tienes antimateria, tienes confinamiento perfecto, tienes suficiente combustible, puedes acelerar al 99% de la velocidad de la luz. Ahora tienes el problema del tiempo. Incluso a velocidades relativistas, los viajes interestelares llevan mucho tiempo. Desde la perspectiva de los viajeros, la dilatación del tiempo ayuda. Un viaje que dura 100 años desde la perspectiva de la Tierra podría llevar solo 14 años desde la perspectiva del viajero si se mueve al 99,5% de la velocidad de la luz. Pero desde la perspectiva de la Tierra han pasado 100 años. Todos los que los viajeros conocían están muertos. Para cuando regresen, podrían haber pasado siglos. Este es un profundo problema psicológico y social. No solo estás viajando por el espacio, estás viajando en el tiempo hacia el futuro. En un solo sentido, nunca puedes regresar al tiempo que dejaste. Y esto asume que la misión tiene éxito. Si algo sale mal, si la nave espacial falla, si la tripulación muere, no hay rescate. Estás a años luz de ayuda. Una señal de radio tarda años en llegar a la Tierra. Para cuando la Tierra recibe tu llamada de socorro y podría siquiera comenzar a responder, ya habrás desaparecido. Los viajes interestelares no son como navegar por el océano, no son ni siquiera como ir a la Luna o a Marte. Es comprometerse con un viaje medido en décadas o siglos sin apoyo, sin reabastecimiento y sin posibilidad de rescate. Y esto es para un viaje a las estrellas más cercanas. Para viajes más largos al otro lado de la galaxia o a otras galaxias, las escalas de tiempo se vuelven incomprensibles. 100.000 años para cruzar la Vía Láctea. Incluso con dilatación del tiempo, decenas de miles de años desde la perspectiva del viajero, múltiples generaciones. Necesitarías una nave generacional, una nave lo suficientemente grande para sostener a una población durante miles de años con un ecosistema de circuito cerrado, reciclaje perfecto, sin fallos. Ningún sistema construido por humanos ha funcionado durante miles de años sin mantenimiento o fallo. Las estructuras humanas más duraderas son monumentos, edificios de piedra, pirámides, e incluso esas se deterioran. Una nave espacial funcional que soporte vida operando durante 10.000 años. No tenemos idea de cómo construir eso. Y si viajas a otra galaxia, las escalas de tiempo son de millones de años. Ningún organismo biológico podría sobrevivir eso. Necesitarías congelar a la tripulación, lo cual no sabemos cómo hacer de manera segura por periodos prolongados, o enviar inteligencia artificial, máquinas, robots. Pero incluso las máquinas se degradan, los componentes fallan, la radiación daña la electrónica, a lo largo de millones de años la entropía gana. El problema del tiempo no es solo un desafío logístico, es una restricción fundamental sobre lo que es alcanzable. Ahora hablemos del entorno del espacio interestelar, porque incluso si resuelves el problema de la energía y el problema del tiempo, el espacio mismo es hostil. El espacio no está vacío, está lleno de gas, polvo y radiación. A bajas velocidades, esto no importa mucho, pero a velocidades relativistas se vuelve mortal.
Empecemos con el polvo. El espacio interestelar contiene aproximadamente un átomo por centímetro cúbico en promedio. Eso suena escaso, y lo es. El espacio es mayormente vacío, pero cuando te mueves al 99% de la velocidad de la luz, incluso un átomo por centímetro cúbico se convierte en un problema, porque la velocidad relativa es enorme. La energía cinética es media masa Kepler velocidad al cuadrado. Al 99% de la velocidad de la luz, el término de velocidad al cuadrado es enorme. Incluso una partícula diminuta lleva una energía cinética enorme. Un solo grano de polvo, un mg, golpeando una nave espacial al 99% de la velocidad de la luz libera aproximadamente 4,5 icres 10⁻⁴ J de energía. Eso es aproximadamente la energía de 1 tonelada de TNT. Un mg, un grano de arena, explotando con la fuerza de 1 tonelada de TNT. Una partícula más grande, digamos 1 gramo, libera la energía de una pequeña bomba nuclear, unos 4,5 kilotones. Y el espacio está lleno de estas partículas, no densamente, pero a lo largo de un viaje que abarca años luz, te toparás con muchas de ellas. Necesitas blindaje pesado, pero el blindaje agrega masa, y la masa requiere energía para acelerarla, y volvemos al problema de la energía. Algunos han propuesto usar campos magnéticos para desviar partículas cargadas. Esto funciona para iones, pero no para átomos neutros o granos de polvo. Aún necesitarías blindaje físico para esos. Otros han propuesto usar un escudo desechable frente a la nave espacial, una capa sacrificial que absorba los impactos, pero esto agrega complejidad y masa. El punto es que el espacio interestelar no es benigno. A velocidades relativistas, es un campo minado. Cada átomo es un proyectil potencial. Y luego está la radiación, los rayos cósmicos, partículas de alta energía de supernovas, púlsares, agujeros negros. Permean la galaxia, viajando casi a la velocidad de la luz. En la Tierra estamos protegidos por la atmósfera y el campo magnético. En el espacio estás expuesto. A lo largo de un viaje de varios años, la dosis de radiación acumulada se vuelve significativa. Para una misión tripulada, necesitarías blindaje pesado contra la radiación, nuevamente añadiendo masa y energía. Para una misión robótica, la radiación daña la electrónica. Con el tiempo los circuitos se degradan, la memoria se corrompe, los sistemas fallan. Necesitarías redundancia, componentes endurecidos contra la radiación, corrección de errores, todo lo cual añade complejidad y masa. Y cuanto más larga sea la misión, peor es el problema. Una misión a Próxima Centauri podría ser manejable, pero una misión a través de la galaxia, la exposición a la radiación durante decenas de miles de años, destruiría la mayoría de los materiales conocidos. El entorno interestelar es hostil, y cuanto más rápido vas, más hostil se vuelve. Ahora permítanme reunir todo esto, porque quiero dejar claro cuáles son las barreras y por qué importan. Barrera 1, la velocidad de la luz. No puedes ir más rápido. Esto no es una limitación tecnológica, es una ley de la física, y significa que incluso a la velocidad máxima posible, los viajes interestelares toman años, décadas o milenios. Barrera 2, la energía. Alcanzar velocidades relativistas requiere una enorme cantidad de energía, mucho más de lo que actualmente sabemos cómo producir o almacenar. Incluso una civilización avanzada lucharía con esto, porque la energía escala con la masa, y las naves espaciales grandes requieren grandes cantidades de energía. Barrera 3, el tiempo. Incluso con la dilatación del tiempo, los viajes interestelares llevan mucho tiempo, décadas para las estrellas cercanas, miles de años para la galaxia, millones de años para otras galaxias. Esto no es solo un desafío práctico, es una restricción sobre lo que es alcanzable biológica y mecánicamente. Barrera 4, el entorno. El espacio interestelar está lleno de partículas y radiación. A velocidades relativistas, estas se vuelven mortales. El blindaje es necesario, pero el blindaje agrega masa, y la masa requiere energía. Cada una de estas barreras es formidable por sí sola. Juntas, hacen que los viajes interestelares sean extraordinariamente difíciles,
y los viajes intergalácticos esencialmente imposibles. Y esto es para viajes a velocidades relativistas. Si no puedes alcanzar esas velocidades, las barreras son aún peores, al 10% de la velocidad de la luz, que sigue siendo increíblemente rápido para los estándares actuales. Un viaje a Próxima Centauri tarda 42 años. Un viaje a través de la galaxia tarda 1.000.000 de años. Estas escalas de tiempo son prohibitivas. Entonces, la pregunta no es si los viajes interestelares son difíciles, lo son. La pregunta es si son posibles para una civilización biológica con recursos finitos y tiempo finito. Permítanme ahora abordar la objeción obvia. Podrías decir, ¿pero qué pasa con la tecnología avanzada? ¿Qué pasa si una civilización es 1.000.000 de años más avanzada que nosotros? Seguramente podrían resolver estos problemas. Esta es una pregunta razonable, y es importante abordarla cuidadosamente, porque toca la diferencia entre limitaciones tecnológicas y limitaciones físicas. Las limitaciones tecnológicas pueden superarse con mejor tecnología. No podíamos volar hace 100 años, ahora podemos. No podíamos dividir el átomo, ahora podemos. No podíamos secuenciar el ADN, ahora podemos. La tecnología avanza, pero las limitaciones físicas no pueden superarse con tecnología, porque están integradas en las leyes de la física. Ninguna cantidad de avance tecnológico te permite viajar más rápido que la luz. Ninguna cantidad de ingeniería te permite violar la conservación de energía. Ninguna cantidad de ingenio te permite eludir la segunda ley de la termodinámica. Las barreras para los viajes interestelares no son tecnológicas, son físicas. Sí, una civilización avanzada podría tener mejores fuentes de energía, podría tener fusión, tal vez incluso producción de antimateria, pero la antimateria no es ilimitada. Requiere energía para producirse, y hay un límite a cuánta energía puede producir cualquier civilización, porque la energía proviene de la materia y la materia es finita. Sí, una civilización avanzada podría tener mejor blindaje, mejores materiales, mejor diseño de naves espaciales, pero aún no pueden eludir las restricciones fundamentales. Todavía no pueden ir más rápido que la luz. Todavía necesitan energía para acelerar. Todavía enfrentan el problema del tiempo. Sí, una civilización avanzada podría resolver el problema biológico. Tal vez suban su conciencia a máquinas. Tal vez extiendan su vida útil indefinidamente. Tal vez envíen robots en lugar de seres biológicos, pero incluso las máquinas tienen límites. Las máquinas se degradan, la radiación daña los componentes, la entropía aumenta. A lo largo de miles o millones de años, los sistemas fallan. Ninguna máquina que conozcamos puede operar durante 1.000.000 de años sin mantenimiento, y no hay mantenimiento en el espacio interestelar. El punto es que la tecnología avanzada puede hacer que los viajes interestelares sean más fáciles, pero no puede eliminar las barreras fundamentales. Esas barreras son impuestas por la física, y la física no le importa cuán avanzado seas. Ahora, permítanme abordar otra objeción. ¿Qué pasa con los agujeros de gusano? ¿Qué pasa con los motores de curvatura? ¿Qué pasa con la física exótica que aún no entendemos? Esto es especulativo, pero vale la pena discutirlo, porque a menudo se invoca como solución al problema de los viajes interestelares.